La mansión Cortés se alzaba sobre la ciudad de Boston. Sus relucientes ventanas reflejaban el sol de octubre que se desvanecía en el último piso, dentro de su oficina. Thomas Cortés observaba la extensa ciudad bajo un vaso de whisky intacto sobre el escritorio de caoba pulida. Sus ojos oscuros estaban fijos en un punto distante, pero su mente se perdía en las sombras de su vida personal, recuerdos de un pasado que no podía evitar. La puerta se abrió con un crujido, devolviéndolo al presente. Su asistente, Emily, entró con una carpeta negra en sus manos. «Señor Cortés». Ella comenzó. Su voz profesional, pero con un tinte de preocupación, dijo: «Tengo los CV de los candidatos que solicitó». Thomas se giró hacia la cara. Sus ojos penetrantes preguntaron cuántos. 15. Todos con excelentes referencias y experiencia con niños que requieren cuidados especiales. Emily respondió. Su mirada se dirigió brevemente hacia él. Conocía bien esta tarea y era consciente de su creciente frustración. Thomas examinó la carpeta hojeándola rápidamente. Las cualificaciones del candidato, en teoría, parecían perfectas, pero sabía que no debía confiar. Apariencias. Programar entrevistas con los 3 mejores para mañana, dijo, dejando la carpeta a un lado con un suspiro. Señor Emily dudó. El doctor Carter llamó a Eun, preocupado de que Lucas necesite más estabilidad. Cambiar de niñera cada 2 meses no ayuda. La expresión de Thomas se endureció. Le pagué al doctor Carter para que cuidara la salud de mi hijo, no para que me dijera cómo llevar la casa, espetó Emily sabiamente. Decidió no responder, sabiendo que no debía discutir. Se giró para irse. Se detuvo en la puerta. Su voz se volvió más suave. Lucas le preguntó si cenaría con él esta noche. Thomas apretó la mandíbula. Tenía una videoconferencia con inversores en Tokio, pero la mirada decepcionada en el rostro de Lucas siempre lo rondaba por la cabeza. Cancelar la conferencia. Estaré allí a las 7, dijo en voz baja. Emily asintió antes de salir. El suave sonido de la puerta al cerrarse fue un duro recordatorio de lo solo que estaba. Estaba solo con sus recuerdos. Thomas abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía de su difunta esposa, Catherine, sonriendo a la cámara. Sus ojos estaban llenos de calidez y vida. Habían pasado 5 años desde el accidente, pero el dolor se sentía tan fresco como el día que ocurrió. Lucas tosió. El sonido le resultaba familiar, el tipo de tos que siempre le oprimía el pecho a Thomas. Con miedo, se puso de pie y bajó la gran escalera de mármol. El peso del momento le pesaba. Su hijo estaba sentado en la sala, envuelto en su manta favorita, viendo un documental sobre el océano. El rostro de Lucas se iluminó al ver a su padre. «Papá, ¿cenas conmigo esta noche?» Thomas sonrió, aunque la opresión en su pecho seguía ahí. «Sí, campeón. ¿Qué tal si pedimos esa pizza? ¿Te gusta?» Los ojos de Lucas brillaron al mencionar la pizza, pero luego otro ataque de tos lo invadió. Su niñera, la señora Roberts, llegó al instante con un inhalador. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la impotencia de Thomas le impedía respirar. La realidad del estado de Lucas, siempre presente, le recordaba lo frágil que podía ser la vida. Más tarde, después de que Lucas se acostara, Thomas se sentó en su oficina privada, rodeado de monitores que mostraban cada habitación de la mansión. Se había convertido en un ritual nocturno revisar las cámaras para asegurarse de que su hijo estuviera a salvo mañana. ¿Quién entrevistaría a las niñeras? Una de ellas formaría parte de este mundo cuidadosamente controlado que él había construido. Se detuvo en un currículum en particular: Isabella Martínez. Sus cualificaciones eran impecables, su amplia experiencia, pero fue su foto la que le llamó la atención. A diferencia de las sonrisas ensayadas de las otras candidatas, su sonrisa parecía genuina, sus ojos llenos de sinceridad. No podía identificar qué era, pero había algo en ella que despertó su curiosidad. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su abogado,
Richard. He recibido los documentos para la nueva niñera, dijo Richard. ¿Quieres que incluya las mismas cláusulas de confidencialidad? Todas, respondió Thomas, con la mirada fija en la foto de Isabella y añadiendo una sobre las cámaras de seguridad. Sabes lo importantes que son. Eres consciente de que podrían asustar a los buenos candidatos, ¿verdad? Richard preguntó con voz teñida de precaución. Cualquiera que no tenga nada que ocultar no tendrá problemas con la vigilancia. Thomas respondió con tono firme. Terminó la llamada y volvió a centrarse en el currículum de Isabella. Mañana la conocería en persona. Algo le decía que esta entrevista sería diferente a todas las demás. A la mañana siguiente, Isabel Martínez entró en la imponente sala de reuniones de Stark. La luz natural que entraba por las grandes ventanas contrastaba con la fría y estéril sensación de la habitación. Se mantuvo erguida, su postura tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Al otro lado de la habitación, Thomas la observó de cerca. Su mirada, entrenada y analítica, sus ojos agudos no se perdían nada. La forma en que, sábado, su porte y, lo más importante, la forma en que sostuvo su mirada sin pestañear. Señora Martínez, Tom comenzó. Su voz controló su currículum es. Impresionantes 6 años cuidando niños. Con necesidades especiales especializado en pediatría. Enfermería Rick. Sus cartas de recomendación son ejemplares, casi demasiado perfectas. Isabella sonrió levemente. Señor Cortés, aprendí desde el principio que la perfección es una ilusión. Lo que ofrezco no es perfección, sino absoluta dedicación y honestidad. Thomas se sorprendió. Normalmente, los candidatos ofrecen una interminable serie de garantías. Cuénteme sobre su última experiencia, dijo, reclinándose en su silla. Cuidé al pequeño William durante 3 años. Tenía fibrosis quística. Fue un desafío, pero gratificante. Desafortunadamente, hizo una pausa. Un destello de emoción recorrió sus ojos. Falleció hace 6 meses. Fue entonces cuando decidí que necesitaba tiempo para procesar la pérdida y que le hace pensar que está listo para asumir otro caso complejo. Thomas preguntó con voz firme porque el dolor me enseñó compasión, no miedo. Isabella respondió. Su hijo merece a alguien que entienda que cuidar va más allá de administrar medicamentos y seguir protocolos. Se trata de comprender a la persona que está detrás. La enfermedad. Thomas se levantó y se acercó a la ventana que daba a la ciudad. Señorita Martínez, necesito ser directo. Este puesto requiere algo más que competencia profesional. Hay cámaras de seguridad en toda la casa. Su privacidad será limitada. Muchos la encuentran demasiado invasiva. Entiendo su necesidad de proteger a su hijo. Isabella dijo, si yo estuviera en su lugar, probablemente haría lo mismo, pero espero que con el tiempo se dé cuenta de que la confianza se construye con acciones, no con vigilancia. Se giró para mirarla, su mirada intensa. ¿Me está cuestionando? Señorita Martínez. No. Señor, respondió. Estoy siendo honesto, como prometí al principio de esta conversación. El silencio en la habitación era denso, casi palpable. Thomas pudo sentir el desafío en sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió intrigado. ¿Le gustaría conocer a Lucas? Thomas preguntó inesperadamente a la mañana siguiente. Isabella llegó a la mansión Cortés puntualmente a las 7 de la mañana, justo cuando Thomas había indicado que la mansión aún estaba envuelta. En la niebla matutina, parecía casi etéreo, un lugar a la vez grandioso y frío. Los suelos de mármol pol y los techos altos le daban una sensación de permanencia, una sensación que se había arraigado en cada rincón de la casa desde el momento en que Thomas la heredó. Pero al cruzar la imponente entrada, Isabella no pudo evitar la sensación de que la mansión también era una prisión, una imponente estructura destinada a proteger, pero a un gran coste. Margaret, la ama de llaves, recibió a Isabella en la puerta. Su actitud, profesional y cálida, le dio instrucciones. Con una sonrisa cortés, dijo,
Estará en la oficina durante las próximas horas, pero eres bienvenida a comenzar con la rutina de Lucas. Gracias, dijo Isabella siguiendo a Margaret por la gran escalera que subía en espiral a los pisos superiores de la mansión al pasar por habitaciones meticulosamente organizadas. Isabella no pudo evitar sentir el peso de las paredes a su alrededor. Las paredes no solo física pero emocionalmente también. Se detuvieron frente a la habitación de Lucas. Su puerta estaba decorada con estrellas brillantes que parecían ofrecer un toque de magia en medio de la atmósfera, por lo demás estéril. Margaret dudó antes de abrirla. Lucas tuvo una noche difícil. Dijo en voz baja, el cambio de temperatura siempre afecta su respiración. Voy a echar un vistazo. Isabella respondió con una sonrisa tranquilizadora. Podía sentir el peso de la atmósfera de la habitación, con la tensión que solo el instinto protector de un padre podía crear en su interior. Lucas seguía durmiendo. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado en la gran cama. Su pecho subía y bajaba con cada respiración dificultosa. El suave pitido del monitor cardíaco era un recordatorio constante de lo frágil que era su salud. Isabella se movió silenciosamente a su lado, revisando cuidadosamente sus signos vitales. Aprendió al principio de su carrera que los niños como Lucas necesitaban un toque suave tanto en términos de cuidado físico como de apoyo emocional. No se trataba solo de tratar a un niño enfermo, se trataba de restaurar un sentido de lo normal, ver una vida trastocada por la enfermedad. Colocó una mano suave en su frente, apartando un mechón de su desordenado cabello dorado. Buenos días, pequeño navegante, susurró suavemente. Lucas movió sus pálidos ojos verdes, abriéndolos lentamente. Una leve sonrisa apareció en su rostro al verla de pie junto a él. ¿De verdad viniste?, dijo con voz áspera. Por supuesto que vine, dijo Isabella con una cálida sonrisa. Arrodillándose a su lado, le trajo algo especial. Le entregó un pequeño paquete colorido, que Lucas desenvolvió con entusiasmo. Dentro había un pequeño proyector de estrellas. Su forma se asemejaba a una constelación en miniatura. «¡Guau!», dijo Lucas con asombro, con los ojos abiertos. «Es como tener el universo en mi habitación. Pensé que podríamos crear nuestro propio océano estrellado». Isabella dijo con voz tranquila y juguetona. «Pero primero, ¿qué tal si te preparamos un desayuno para que recuperes energías?». Mientras Isabella se preparaba un desayuno nutritivo, no pudo evitar pensar en lo diferentes que se sentían las cosas ahora cuando llegó por primera vez. Él, Manión, el silencio y la tensión eran sofocantes, pero ahora había una pequeña chispa de la vida en la casa, la risa de Lucas, su curiosidad y los tranquilos momentos de conexión con él. Era un mundo en el que podía vivir, incluso si aún estaba rodeado por las sombras del pasado. Abajo, Thomas estaba sentado en su escritorio, con la mirada fija en el monitor que mostraba a Isabella y Lucas. Había observado la interacción desde las cámaras, algo que hacía cada mañana desde que ella empezó a trabajar allí. Había algo tan natural en su forma de moverse por la habitación, en su forma de atender a Lucas, con una ternura que iba más allá de lo que los médicos le habían recetado. Se sintió cautivado y no entendía por qué la había contratado para cuidar a su hijo. Pero ahora se preguntaba si sería capaz de hacer mucho más que eso mientras observaba. Sus pensamientos volvieron al día en que la conoció. Estaba seguro de que la solución para el cuidado de Lucas era encontrar a la persona adecuada, un profesional, alguien que pudiera mantenerlo a salvo, que pudiera darle la estabilidad que necesitaba. Pero Isabella había sido diferente desde entonces. Hablaron. Se dio cuenta de que ella no era solo una cuidadora, era una fuerza de la naturaleza, una persona que veía a través de los muros que Thomas había construido y sabía que a veces no se trataba solo de proteger a alguien, sino de dejarlo vivir. Más tarde, durante el almuerzo, Thomas decidió hacer una aparición sorpresa. Entró en la cocina y encontró a Lucas sentado a la mesa comiendo una sopa colorida. Levantó una ceja. «¿Qué es esto?», preguntó. Su tono era juguetón.
Es mi receta especial, respondió Isabella con voz casual pero segura. Es rico en nutrientes y bajo en sodio, respondió. Según las necesidades médicas de Lucas, Lucas tomó un bocado con entusiasmo y miró a su padre. Pruébalo, no sabe a medicina. Tomás dudó y tomó una cucharada. Para su sorpresa, estaba delicioso, rico y lleno de sabor, tal como Lucas lo había descrito. Señora Martínez, dijo. Su tono cambió a uno de autoridad. Necesitamos hablar en privado. Tomás llevó a Isabella a su oficina, donde se sentaron uno frente al otro. La miró. Los documentos en su escritorio antes de centrar su atención en ella. Aprecio tu iniciativa, comenzó. Su voz seguía firme, aunque teñida de una tensión subyacente. Pero cualquier cambio en la dieta de Lucas debe ser aprobado por todos los protocolos médicos. Entiendo, dijo Isabella, pero Lucas se resiste a comer. Hacer que la experiencia sea placentera puede ayudar a su recuperación. Lo consideraré, respondió Tomás. Sus pensamientos ya estaban volviendo a las otras sugerencias que Isabella había hecho. Ella había sugerido que Lucas pasara un tiempo al aire libre, ya que el aire fresco podría ayudarlo a recuperarse, pero él había dudado en permitir que un elemento tan impredecible entrara en su entorno controlado. Isabella continuó. Lucas mencionó que le gustaría ver el jardín con el clima mejorando. Unos minutos de sol matutino podrían ser beneficiosos para él. Absolutamente. No. Tomás respondió al instante. El aire exterior puede agravar su condición. Isabella no se echó atrás. Aislarlo por completo no lo protegerá para siempre. Señor Cortés, debe confiar en que algunos riesgos son necesarios para su bienestar por un largo momento. Tomás no dijo nada e Isabella pudo ver la batalla interna que estaba librando. Finalmente, suspiró, la tensión abandonó sus hombros y asintió. De acuerdo, lo intentaremos en una semana. Dame resultados positivos en una semana y consideraré tus sugerencias sobre las actividades al aire libre. Cuando Isabella salió de su oficina, no pudo evitar sentir una pequeña victoria. Había logrado desafiarlo de una manera que lo hizo reconsiderar su enfoque, aunque solo fuera un poco. Y con ese pequeño paso, sintió un cambio, una grieta en los muros que Tomás había construido durante tanto tiempo.